cómo hacer que tu empresa sea más rentable. Yo les voy a dar un tips, pero muy bueno, de cómo ustedes tienen que manejar su empresa para ser mucho más rentable. Y se lo voy a graficar con una historia que me pasó hace muchos años atrás. Yo tuve una reunión con una forestal medianamente grande, facturaba varias decenas de millones de dólares, y yo les iba a hacer una consultoría en el área de inversiones que estaba haciendo la forestal, junto con lo que era planificación tributaria. Es decir, iba a tener reunión con el gerente de finanzas y con dos miembros del directorio, que en ese caso solamente fue uno. La cosa es que voy a la reunión, entro a una oficina hermosa, muy grande, entro a la sala de reunión, me dijeron que pasara y había una persona, una mujer, que estaba con un rollo de confort y estaba cortando los cuadritos de confort. Sacaba un cuadrito y lo colocaba en la mesa, sacaba un cuadrito y ya estaba en esa dinámica. Y hoy, obviamente ella me pregunta si tenía una reunión, yo le digo que sí, y me dijo, por favor, pase adelante. Así que ella agarró su papel higiénico, su confort, agarró los cuadritos y se fue. La cosa que a los segundos después llega el gerente de finanzas y después llega uno de los miembros del directorio que también era socio y empezamos a conversar. Y yo inevitablemente, porque soy muy curioso, le pregunto por qué esta persona estaba contando los cuadrados de confort del rollo de confort, del papel higiénico, ¿cierto? Y él, como gerente de finanzas, me dice, lo que pasa es que yo necesito saber exactamente, pero exactamente en qué se gasta cada centavo de dólar de esta compañía. Obviamente igual se estaba vendiendo un poco porque estaba uno de los dueños, pero en definitiva era verdad, ¿cierto? El gallo estaba haciendo un cabrón del control de los costos. Y me explicó que le había dado la instrucción a esta persona, que era la secretaria de su área, de que contara exactamente cuántos cuadraditos tenía un rollo confort de 30 metros, qué sé yo, no sé si eran 30 o 25, no recuerdo bien. Y en base a eso le iba a calcular, en base a un gasto promedio, en base a la cantidad de personas que había en la empresa, que era grande, cuánto se gastaba en confort. Es decir, el nivel de control de los gastos y de los costos era brutal. Brutal, brutal, brutal. Y de esa forma, él podía tener claridad de cuánto ingresaba a la compañía y cuánto salía. Pero exactamente, o sea, a nivel de detalle de contar todos los confortes. Bueno, cuento corto, este gallo después se fue de la inmobiliaria, perdón, de la forestal y creó su propia constructora e inmobiliaria y le fue muy bien. Todavía un gallo muy, muy exitoso. Y si me preguntan a mí, yo creo que una parte muy importante del por qué él es tan exitoso es porque llegó a un nivel obsesivo del control de gastos. Así que aquí les va la recomendación. Si ustedes quieren tener grandes margen de ganancia, sí, céntrense en las ventas, que es muy importante, pero también tienen que tener un nivel de control de gasto obsesivo. Cabrón, cabrón, para controlar los gastos y los costos de la compañía. Al nivel de contar los cuadraditos de confort. Ahora, muchos de ustedes tienen que estar preguntándose por qué él no lo calculó de otra forma, ¿cierto? Porque dice el rollo 30 metros y le calcula la distancia de un cuadrado y lo divide, ¿cierto? Yo le hice la misma pregunta y él me dijo, lo que pasa es que yo no sé si la compañía de confort, de papel higiénico, me está mintiendo. Entonces me dijo, yo tengo que corroborar efectivamente cuántos cuadraditos tiene. Entonces el gallo era un cabrón y las invitaciones que ustedes también sean un cabrón. Y para eso hay dos datos o dos aristas muy importantes. Uno, registren todo, 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 todo. Y segundo, realicen un control de todo lo que se gasta, o tanto los costos como los gastos, todo, un control. ¿Y cómo lo pueden hacer si usted es una pequeña empresa, no es una gran empresa? Si es una pequeña empresa, haga un Excel, ¿cierto? Y crea, con una tabla dinámica, hace un formulario para ir registrando los gastos y al lado hace otra hoja con un dashboard. Por lo tanto, va registrando todo con ciertos parámetros y en el dashboard va viendo el resumen. ¿Ya? Si tiene un ingeniero, dele la pega al ingeniero y si no, búsquelo en internet, es fácil, no tiene ninguna ciencia. Pero el objetivo es registrar todo a nivel de obsesión. De esa forma, va a saber exactamente cuánto gana y va a poder optimizar los márgenes de su empresa y de esa forma va a poder tener mayores utilidades. Espero que haya sido útil.